Las 48 leyes del poder, por Robert Greene. Segunda parte. Ley número 34. Actúe como rey para ser tratado como tal. Esta ley tiene una gran resonancia con la historia de Cristóbal Colón. Todos conocemos la historia del descubridor de América, pero necesitamos también comprender cómo fue que obtuvo financiamiento de la reina Isabel la Católica, medio por el cual pudo descubrir América. El verdadero origen de Cristóbal Colón es que provenía de una familia humilde en la cual su padre se dedicaba a vender quesos, pero él nunca se sintió intimidado, disminuido o inferior a ninguna persona. Colón buscó la forma de adentrarse en el mundo de los más grandes aristócratas de la época, con una falsa historia que repitió constantemente diciendo que provenía de una familia noble genovesa. En busca de mejor fortuna, se fue a Lisboa y por medio de una actitud de superioridad y enigmática presencia, logró adentrarse a la nobleza portuguesa. Eventualmente, Colón se casaría con una mujer de la corte con fuertes conexiones a la corona. Utilizando las conexiones de su esposa, logró entrevistarse con el rey de Portugal con el motivo de solicitar financiamiento para el proyecto de buscar nuevas rutas para llegar al lejano oriente, solicitud que fue negada por el rey. Pero el rey se sintió cautivado por la gran presencia y seguridad que Colón tenía, y el rey, en un buen gesto, se lo hizo saber. Dado el intento fallido para conseguir financiamiento en Portugal, se dirigió a España utilizando sus mismas técnicas que utilizó cuando se entrevistó con el rey de Portugal, solicitud que fue bien recibida por la reina Isabel, logrando su objetivo. La forma de utilizar esta ley es dirigiéndose a los demás como lo hizo Cristóbal Colón. A lo más, Cristóbal Colón era un mediocre, sabía menos del mar que cualquier otro navegante, era un mal líder y con frecuencia confundía continentes con pequeñas islas y viceversa. Pero hay que recalcar que era un genio en el arte de venderse. De él emanaba una sensación de confianza y seguridad que no tenía relación con sus orígenes o recursos económicos. En nuestras manos está emanar una gran seguridad al dirigirnos con personas de gran poder. Si usted hace lo que hizo Colón, no dude en que usted llegará a la cima del poder. Esto nos lleva a la siguiente ley. Ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. Esta ley ha sido utilizada por muchos años por líderes demagogos y populistas, pero vamos a ver el caso específico de Adolfo Hitler y cómo utilizó esta ley para llegar al poder. Después de la Primera Guerra Mundial, el ahora conocido país alemán había caído en una profunda crisis económica, política y social que parecía muy difícil de librar. En esta época, los lugares conocidos como beer house no eran bares, como podríamos muchos pensar, sino lugares en donde se intercambiaban ideas y debates políticos, los cuales fueron utilizados por Adolfo Hitler para crear el Partido Nacional Obrero Alemán, o mejor conocido como el Partido Nazi. Esta sería la plataforma que utilizaría en su ascenso al poder. La primera gran técnica que utilizó fue la vaguedad y la indefinición como grandes imanes. Con un discurso ultranacionalista, plagado de demagogia, decía que una vez que llegara al poder, unificaría al pueblo alemán, fortalecería el ejército, acabaría con el desempleo y con la tiranía de los judíos, que en esa época en Alemania concentraban la mayor parte de la política y el comercio. Promesas a las cuales nunca les dio un cauce específico, pero su discurso era apasionado y vigoroso, el cual atraía a las masas. Una vez que su movimiento tomó más popularidad, llevó a cientos de seguidores a protestar a las calles de Múnich, por lo cual fue arrestado. Esto fue el momento en donde escribió su famoso libro Mi lucha, convirtiéndose así en un mártir y en un ídolo para el pueblo por sus ideales ultraderechistas y nacionalistas, creando así millones de seguidores a lo largo y ancho de Alemania, los cuales
lo seguirían ciegamente hasta las más horribles y atroces políticas como la del exterminio de los judíos. La forma en la que puede hacer que esta ley trabaje para usted es buscando la forma de atraer la voluntad de la gente y hacerlos imaginar que pueden obtener todos esos beneficios. Una vez que usted se haya metido en el imaginario colectivo de la gente, usted se convertirá en un profeta, un dios o un genio. Esto nos lleva a la siguiente ley, ley número 39. Revuelva las aguas para asegurar una buena pesca. Cuando se quiera llegar al poder, habrá muchos enemigos que intenten sacarlo de sus casillas y hacerlo enojar. Cuando esto suceda, debe acordarse de esta ley, pues atacar a sus enemigos cuando se esté enojado o motivado por otro tipo de emociones es contraproducente y lo único que logrará será debilitar su poder y perderá el respeto de sus seguidores. Recuerde que para tomar decisiones se debe ser siempre frío y calculador. Un ejemplo de esta ley fue cuando Napoleón había regresado a París después de haber estado varios meses al frente de batalla. Sus espías habían descubierto que en su ausencia, dos de sus hombres más cercanos habían conspirado en su contra. Napoleón, al darse cuenta de este complot, no reaccionó como el gran emperador y líder del ejército más exitoso de Europa. Se comportó como un niño encolerizado, difamando a los conspiradores en público y enfrente de sus hombres más cercanos. Nublado por su ira, mandó expulsar de la corte a estos dos hombres en vez de encarcelarlos o fusilarlos, los cuales habrían sido castigos más apropiados para este acto de traición. Pero los militares y otros testigos que presenciaron este acto infantil por el emperador perdieron el respeto de Napoleón, pues no supo controlar sus emociones en un momento de ira. Esta noticia recorrió lo largo y ancho de Francia, y el pueblo francés perdió la confianza que había depositado en él. Esta actitud sería el principio del fin de Napoleón, pues en años posteriores se enquistaría en una guerra absurda contra Rusia y consecuentemente perdería la batalla de Waterloo, de la cual nunca se pudo recuperar. La forma de hacer que esta ley trabaje para usted es haciendo lo contrario a lo que hizo Napoleón. Mantenga la cabeza fría y no se deje llevar por provocaciones, pues lo único que conseguirá será debilitar su influencia y nublar su toma de decisiones. Esto nos lleva a la siguiente ley, ley número 33. Descubra el talón de Aquiles de los demás. Los individuos, como las grandes murallas y fortalezas, tienen fisuras en su estructura, por las cuales se pueden destruir. Su tarea será encontrar en los individuos esa debilidad para poderla usar a su favor. El ejemplo de esta ley fue cuando el rey Enrique II de Francia murió y Catalina de Medici, quien era la reina y madre de los sucesores al trono, se tuvo que hacer cargo de la corona, lo cual era un signo de debilidad, pues sin la figura del rey serían vulnerables a ataques por parte de sus enemigos. Catalina identificó a sus dos más grandes enemigos, Antonio y Luis de Borbón, del reino de Navarra, y en un acto muy audaz nombró a Antonio de Borbón como teniente general del reino. Este cargo lo obligaba a vivir en la corte, cosa que Catalina utilizó a su favor para identificar sus debilidades. Al darse cuenta que Antonio tenía una gran debilidad por las mujeres, Catalina envió a la mujer más hermosa de la corte a seducirlo y espiarlo. Una vez que Antonio estaba locamente enamorado de esa mujer, Catalina envió a esa misma mujer a seducir a su hermano Luis, causando una ruptura entre los dos hermanos. Este acto de gran maquiavelismo logró separar a los dos hermanos para evitar que unieran fuerzas en contra de Catalina. La conclusión de esta ley es que conocer la debilidad de tu oponente te permitirá crear una estrategia para atacarlo. Catalina sabía que la debilidad de los hermanos Antonio y Luis de Borbón eran las mujeres y utilizó su debilidad para atacarlos y espiarlos. Usted deberá encontrar ese secreto o debilidad que tiene su oponente para hacer que esta ley trabaje para usted. Esto nos lleva a la última ley de este resumen animado. Ley número 46. Nunca se muestre demasiado perfecto.
Hay que recordar que las leyes que se muestran en este libro no son solo para ser ejecutadas, pero también para saber defenderse de las personas que quieren usar estas leyes en su contra. A medida que usted está escalando posiciones de poder, inevitablemente causará envidias en muchas personas. Recuerde que el éxito es anhelado por muchas personas, pero alcanzado por muy pocas. Cosimo de Medici decía, la envidia es una hierba que no se debe regar. Deberá seguir dos estrategias para utilizar esta ley a su favor. Número 1. Acepte que siempre habrá individuos superiores a usted y acepte que usted puede llegar a envidiarlos. Pero no deje que este sentimiento envenene su alma. Deberá utilizar estos sentimientos para motivarse e impulsarse a superar a esta persona algún día. Y número 2. Debe comprender que a medida que vaya ganando mayor poder, quienes están por debajo de usted lo envidiarán y pondrán obstáculos en su camino para provocar su caída. En muchas ocasiones, estas envidias pueden ser ocasionadas por uno mismo sin nosotros darnos cuenta. Para evitar estas envidias, evite ser ostentoso frente al público y muéstrese sencillo y respetuoso con la demás gente. Haga lo que hacen las familias ricas árabes, que se muestran sencillos en la calle, pero en su casa están llenos de lujos. Esto lo ayudará a evitar envidias innecesarias. Si te gustó este video y quieres ver más libros animados como este, suscríbete. Muchas gracias por ver este video.